cuando todo el mundo está lleno de confusión y doctrinas que muchas veces son difíciles de entender, podemos escuchar la voz de Jesús decir, y en parábolas abriré mi boca, y rebosaré cosas desconocidas desde la fundación del mundo. ¿Quieres aprender a sus pies? Acompáñanos a estudiar juntos a través del estudio de la Palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Qué emocionante es poder ver que cuando vemos a la Palabra de Dios, Jesús nos enseña con lecciones tan simples y tan sencillas que aún el más pequeño de los niños puede entenderlas con plenitud y enamorarse de Él. Mi nombre es Leroy Hernández y estoy muy contento de compartir hoy en día una vez más la Palabra de Dios con ustedes y es nuestro gran anhelo que puedan ser bendecidos grandemente. También con nosotros nos acompaña un buen amigo, nuestro amigo Raúl. Gracias, Leroy. Sí, mi nombre es Raúl y estoy contento para estudiar las bellas historias que nos ha dado Jesús. Gracias, Raúl. Y también nos acompaña David. Así es, mi nombre es David. Estamos contentos y listos para estudiar las parábolas, ¿verdad? Que Dios, a mí me encantan las historias, entonces estoy esperando. Claro que sí. Y de igual manera está con nosotros hoy en día nuestra amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina y también estoy muy contenta, al igual que mis amigos aquí, para abrir la palabra de Dios. Sí. Dice que cada uno de ustedes está grandemente emocionados por abrir la palabra de Dios y tal vez por compartir una de sus favoritas enseñanzas que podemos ver a través de la palabra de Dios. Y antes de comenzar con este estudio vamos a pedir la presencia de Dios en nuestro medio. Es que pedir, Raúl, si puedes acompañarnos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar gracias, Padre, por las parábolas que nos has dado en la Biblia para mantener nuestra atención y para enseñarnos grandes cosas. Por favor, Padre, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Raúl. Al estar pensando en este estudio para el día de hoy, vino a la mente la pregunta es, ¿a alguno de ustedes ha estado alguna vez sentado en alguna clase, un mensaje, un sermón, muy elocuente que sea, y al final de la clase o cualquier mensaje que estaban escuchando se quedaron como, ¿qué dijo? ¿De qué se trató? ¿O no entendieron nada? Sí. ¿Sí les ha pasado? Sí, exacto, eso siempre pasa. Especialmente en las escuelas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, a mí me gustan ciertas materias, ciertas clases, pero hay otras clases que no soy bueno en eso. Un ejemplo es química, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo, iba a clase de química y había un montón de letras con números y yo eso no lo entendía. Y mucho más que uno avance y tratan de explicarte algo que necesitas un trasfondo, a saber información, es muy difícil, ¿verdad? Sí, a mí también me pasó aquí en una de mis clases, cuando recién la empecé a tomar. Era difícil para mí entenderle a este maestro, ¿no? Como tenía que concentrarme mucho para entender, pero poco a poco entendí cómo ya él da esta clase o da clases, cómo él enseña, pues. Entonces ahora ya le entiendo más. Qué bueno. Y creo que cada uno de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces escuchamos un discurso de un erudito elocuente y formula sus palabras y muchas de las veces son difíciles de digerir. Pero cuando podemos ver esto, me trae grande alegría a nuestro corazón que hoy en día vamos a poder ver del mejor maestro que ha existido en este mundo, el cual sabe cómo enseñar, ¿verdad? Y cómo sus hijos se entienden. Así es que, sin decir más, David, ¿por qué no compartes con nosotros la lectura para este día? Claro que sí, se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Y dice la palabra de Dios, todas estas cosas habló Jesús por parábolas a la multitud, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, en parábolas abriré mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, eso está citando básicamente el Antiguo Testamento, donde fue una profecía en realidad que Jesús iba a enseñar por parábolas. Es una manera estamos aprendiendo una técnica, que son las parábolas del maestro de los maestros, ¿verdad? Y cuando veo parábolas,
me acuerdo como, ¿a quién no le gustan las historias, verdad? Cuéntenos una historia, especialmente de niños cuando van donde los abuelitos, abuelo, cuéntame una historia. Yo me acuerdo que mi abuelita, a ella le gustaba leer la Biblia, entonces compraron una de esas historias para niños. Entonces yo me acuerdo que yo me iba con mi abuelita y ella me leía la historia y sin darme cuenta quedaba dormido, porque la manera como te la contaba, etcétera. Entonces, pero no me dormía porque era aburrida, sino me quedaba así tan tranquilo y que pum. De todas maneras, a todos nos gustan esas historias, ¿verdad? Son historias, para las parábolas son niños pueden entenderlas, pero tienen una profundidad tan grande que sabios se pueden quebrar la cabeza tratando de entenderlo, la profundidad de eso. Entonces estamos hablando de Dios, de Jesús, que vino ¿de dónde? Del cielo. En el cielo nosotros no podemos entender. La Biblia dice cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Mira, es algo que todavía no ha llegado a nuestra mente. Entonces viene un ser celestial, el Rey de Reyes, a la tierra. Y este quiere explicarles qué es el reino de los cielos. ¿De qué trata eso? Y le estaba comentando, eso es como voy a usar tal vez una analogía otra vez. Es como, digamos, si fuéramos peces, que nosotros vivimos siempre en el agua, nunca hemos ido afuera del agua, y alguien nos saca a nosotros del agua y nos enseña lo que es ser seco, estar seco, ¿verdad? Entonces regresamos, regresan de nuevo bajo el agua, y cómo este pez va a explicar a otros peces qué es estar seco, ¿verdad? ¿Cómo vas a explicar eso? ¿Verdad? Entonces se quedan así pensando. Entonces por eso Jesús usó muchas parábolas, ¿verdad? Es como esto. Y vamos a ver ahora en nuestro estudio qué parábolas él usó, ¿verdad? Podemos ver en ese versículo que leímos en Mateo la importancia que Dios tiene para las parábolas, ¿verdad? Dice, y abriré en parábolas mi boca y rebosaré cosas desconocidas. ¿De cuándo dice? Desde la fundación del mundo. Y podemos ver que entonces en estas parábolas o en esta forma de dar un mensaje, Jesús tenía encapsulado tesoros eternos que eran encubiertos de la fundación del mundo, y podemos ver en qué manera lo hizo Él para poder nosotros entender. Y específicamente hay unas que encontramos en el Antiguo Testamento, tal vez a sus mentes vienen algunas que son mencionadas en este momento. Una se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, 2 de Samuel capítulo 12 y versículo 1 al 7, por cuestiones del tiempo no la vamos a leer, ¿verdad? Pero sí podemos explicar. Sabemos que la historia de David, él pues era el rey, tenía, ¿verdad? Él podía tener de todo, podía tener mujeres y esto y lo otro, pero en una de esas él mandó llamar a una señora que ya tenía esposo, y entonces pues cometió un pecado con ella. Y Dios le hizo saber su pecado a través de una parábola, ¿verdad? Y llega el profeta y le dice esto, le empieza a decir, mira, resulta que había una persona que tenía muchas ovejas, le dice, muchas ovejas. Y de repente, tenía un vecino que tenía una pequeña ovejita, solo una tenía, y la había criado, siempre andaba con ella, la amaba mucho. Y resulta que este vecino que tenía tantas ovejas, pues vino un invitado, y como no quiso matar ninguna de sus ovejas, fue y agarró aquella única oveja que tenía su vecino. Entonces cuando David escuchó esa historia, pues se enfureció, ¿verdad? Y dijo, ese hombre debe morir. Y entonces vemos que el profeta le dijo que ese hombre era él. Entonces, qué manera de enseñarnos a Jesús, a Dios. Esto se usó en el Antiguo Testamento, como él explicaba, ¿verdad? David no se imaginaba que era él, ¿verdad? Entonces, de una manera muy... no fue diciendo... Dios no mandó a Natán diciéndole, tú eres un pecador, etcétera, ¿verdad? Y podemos ver la misericordia, que eso es lo que Dios quiere, que razonemos. Le hizo razonar, le hizo pensar y le hizo analizar su propio pecado. Y podemos ver cómo reaccionó David, ¿verdad? David se dio cuenta de su pecado y se arrepintió, ¿verdad? En un momento estaba pensando que como en 2 de Samuel capítulo 12 podemos encontrar a Natán, ¿verdad? Dios, primeramente que nada, podemos ver que Dios lo envía con esta analogía o parábola para hablar a David.
Y podemos ver cómo se conmovió su corazón tanto, al punto que dice, hay que ejercer justicia. Y después cuando Natán le muestra, mira, este hombre eres tú, David. ¿Será que David rehusó o dijo, no es justo esto? En ninguna manera. El propósito de esta parábola que podemos ver, esta ilustración, fue mostrar a David su pecado, mostrarle cómo había sido injusto su acto y la culpabilidad que había sobre de él. Y es el mismo propósito que encontramos en cada una de las enseñanzas que Cristo Jesús empleó para nosotros. Eso no es simplemente para entretener a un grupo de personas, ¿verdad? Atraer su atención o llamar la atención, absorberla completamente mientras que dan un discurso, sino que cada una de estas parábolas tiene un propósito. Y la pregunta es, ¿será que nosotros podemos, o cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy en día al enseñar a otras personas? ¿Cómo podemos emplearla? Por ejemplo, tenemos grandes verdades, ¿verdad? Para compartir con otras personas. Y es simplemente algo que me estaba preguntando en mí mismo, ¿cómo podemos usarlo de una manera? Claro, a veces es bien difícil ir directamente a la persona como es muy, ¿cómo le digo? Seco, ¿verdad? A decir, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Dios no quiere eso. Dios, por ejemplo, mira, si no es un Dios que uno sigue, mira, dice, ok, Señor, te voy a seguir. Y Dios dice, vete para allá. Y uno va. Oh, ahora a la derecha. Y va a la derecha. Ahora a la izquierda. Y va a la izquierda, etc. No, así no es nuestra vida cristiana. Dios quiere que razonemos. Dios quiere, somos seres inteligentes. No quiere que seamos, muchas veces queremos hacer eso, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que pensemos. Las parábolas, como dices, no era que Jesús estaba contando historias acá, allá, o estaba contando chistes sin sentido. No, Él estaba contando historias que son relevantes para nuestra vida hoy. Y eso es lo que estamos viendo. Una de las... en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces está diciendo, mira, todo lo que estoy hablando tiene un propósito. Y te voy a dar otra parábola para que entiendas, ¿verdad? Entonces el que la hace va a ser como alguien que va cuando venga la tormenta, y la tormenta está viniendo hoy en día. Vemos que una tormenta está viniendo. Cuando venga la tormenta, si tú has hecho estas parábolas, has escuchado esto, vas a ser firme. Vas a estar firme y no vas a caer. Pero aquella que tú siempre estás escuchando, tal vez ves el programa todos los días, estudias tu Biblia y no estás aprendiendo y no estás aplicando esto en tu vida, vas a hacer, ¿estás construyendo una casa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los dos construyeron una casa. Los dos tenían un lugar donde vivir. Los dos tenían un lugar donde quedarse todas las noches. El problema fue que cuando la tormenta vino, hizo la diferencia. Muchos de nosotros estamos como cristianos, estamos construyendo nuestra casa que parece muy bonita, pero no sabemos si va a durar en el tiempo de la tormenta, ¿verdad? Entonces podemos ver que tenemos que aplicar estas parábolas y escuchar, Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí? ¿Verdad? Hay otro ejemplo donde Jesús dice una parábola, Lucas capítulo 14, versículo 27, y ahí empieza la parábola porque ahí empieza Jesús a enseñar. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y aquí Jesús dice esta parábola que nos hace ver, wow, es cierto, es obvio, ¿verdad? Es natural que una persona antes de empezar a hacer una casa o antes de cualquier proyecto, digamos, voy a hacer un proyecto y lo anuncio a todos y resulta que al final no lo termine. Todos empiezan a decir, bueno, o a burlarse o no sé, ¿verdad? Pero aquí Jesús dice, así también como esta persona se pone a calcular, así también Él a través de esta parábola nos está llamando a calcular cuál es el costo de seguir a Jesús. Porque muchas personas piensan que la vida cristiana va a ser fácil.
que, bueno, que tengo muchos privilegios, porque Jesús me da esto, me da lo otro, y nomás piensa en los privilegios. Pero Jesús nos está tratando de decir que tal vez no va a ser totalmente fácil. Y dice ahí, lleva tu cruz, dice el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces Dios nos dice, ve el costo de que al seguirme a mí tienes que llevar tu cruz también. Es verdad. Y en cada una de estas lecciones o en cada una de estas parábolas podemos ver las grandes verdades que Jesús estaba enseñando para nosotros. Por ejemplo, esa que acabas de comentar, Argentina, y la que comentó David, que se encuentra a través de las Escrituras. Y algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, podemos ver en el estudio, en los tiempos de antes, específicamente en el tiempo en el cual vivió Jesús, había mucha gente que pensaban que la salvación estaba concentrada solamente a entendimiento de las Escrituras, teológico y absorbidamente. Los únicos que sabían recibían ese entendimiento a través del estudio ácido de cada uno de los escritos y los rollos que tenían de las profecías. Mas, sin embargo, Jesús, sabiendo que esta era la situación o el escenario en el cual venía, Él, me imagino que se preguntó, ¿qué hay de esta gente simple y sencilla? ¿Cómo puede entender el humilde, el campesino, el carpintero y aún esta gente elocuente? Y podemos ver cómo usó Él estas parábolas para poder ayudar a entender cosas tan simples a cada una de estas personas. Y estaba mencionando un poco el estudio esto, ¿qué relevancia tiene para nosotros entender esto? Ya vimos que Jesús son muy importantes para las parábolas, pero en nosotros hoy en día también se nos encarga el enseñar a otros las hermosas verdades del Evangelio. Y hemos de ver en cada aspecto de su vida cómo poder enseñar a otros de una manera simple y sencilla, no con grandes palabras y cosas que no les va a ayudar a entender, sino con lenguaje simple y sencillo. Nosotros vamos a poder ir a hablar la palabra de Dios. Jesús habló en un lenguaje común, podría decirse, ¿verdad? Entonces, él algo que ahorita vimos, las parábolas que utilizamos, fueron parábolas que se referían a arquitectura, construcción, ¿verdad? Entonces, la gente allá en esos días no es que iban y sacaban un préstamo y compraban una casa. Ellos construían sus propias casas, entonces ellos sabían que era construir una casa. Algo muy importante que hemos visto en esta parábola, y quiero relevar ese punto, que es la fundación. La fundación es muy importante. Él dijo, voy a usar la arquitectura como parábolas, pero la fundación es muy importante. Una vez en Nueva York hicieron una casa pusieron y quisieron hacer arte con esa casa. Entonces lo que hicieron con esa casa fue muy extraño. Pusieron la ventana en el piso, una puerta arriba, entonces todo lo hicieron como decían, un desastre, en pocas palabras. Bueno, y entonces ellos lo llamaron, eso es un arte, ¿verdad? Aquí abres la puerta y no hay nada, etcétera, y una ventana en el piso. Entonces, diferentes lugares, ahí está la mesa pegada en la pared. Entonces, la gente entraba y miraba, ¿verdad? Y miraba, wow, qué interesante, ¿verdad? Y los que habían hecho eso empezaron a hablar con uno de los señores y les dice, con un arquitecto en realidad, le dicen, mira, no necesitamos que la mesa no necesitamos que la ventana esté ahí en la pared, puede estar en el piso. No necesitamos, mira, todo lo que nosotros queremos se puede hacer. Se podemos mover de aquí para allá, eso es nuestro gusto. Y se puede hacer, así podemos vivir. Y este arquitecto le preguntó, ¿hicieron lo mismo con la fundación? ¿Movieron de aquí para allá la fundación? Y ese hombre le dijo, obviamente no, porque si no todo el edificio se cae. Exacto. Hay cosas que no se pueden mover. Claro. Entonces Jesús estaba apuntando a algo muy importante, es la fundación y también cómo se va a construir. Entonces nosotros vemos que Jesús fue bien sabio y usó la construcción, pero él usó algo más. ¿Qué más utilizó? Él usó la agricultura. En esta escuela tomé un año de clases de agricultura. Y déjenme decirles que si alguien nunca ha entrado a agricultura, les recomiendo que entre. Porque uno va a aprender bastante. Yo pensé que para mí pensé que era pérdida de tiempo, pero uno aprende bastante. Y más con Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿qué es lo que nos dijo en la agricultura? Podemos ver que en la palabra de Dios Él usa constantemente parábolas que hablan en referencia al sembrador, ¿verdad? Podemos encontrar la parábola del sembrador. No sé si alguno de ustedes lo tiene en este momento, el escrito donde se encuentra. Pero podemos ver cómo Él
dice, mira, este es similar al... ¿Lo tienes, Argentina? Sí, en Mateo capítulo 13 y versículo 1 al 9. Bueno, para hacerlo más corto voy a leer desde el 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. El versículo 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y después vemos que él da la explicación, ¿verdad? Cada parte donde cae la semilla representa un diferente corazón de las personas que reciben la palabra de Dios. Exacto. Hay muchas personas que pueden decir, oh, sí, muy bonito, ¿verdad? Pero las parábolas simplemente eran para el Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús, y después de eso ya no se encuentra mucho que se menciona acerca de las parábolas. Y específicamente después cuando Jesús concluyó su ministerio en esta tierra. Pero podemos ver cómo este método de enseñanza se aplica en diferentes lugares, aún en los escritos de Pablo. ¿Será que lo encontramos? Sí, lo encontramos, ¿verdad? Y uno que viene a mente es uno en Romanos capítulo 3, que me gusta mucho y ha sido de bendición para mí. En Romanos capítulo 3, tal vez podemos resumirlo simplemente para mostrar de qué hace referencia, a qué es lo que nos está hablando, perdón. En el versículo 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a ver que en este versículo Pablo está usando el lenguaje figurativo que es referente al santuario, ¿verdad? Que Jesús es el propiciatorio. Podemos ver que el propiciatorio era lo que es la mediación entre los 10 mandamientos y la gloria de Dios. Y nos está hablando de estas maneras para poder nosotros entender. Lo encontramos en Romanos capítulo 6, cuando nos habla acerca de morir al yo, ¿verdad? En el bautismo de Jesús. Y en diferentes partes de la Biblia podemos ver que es continuamente usado una y otra vez. Saben, en mi propia experiencia, tengo un amigo muy cercano. En esta ocasión, él estaba batallando con la fe. No sabía cómo podía confiar en Dios. Y yo me acerqué a él, era noche, me acerqué a él, y era un día nublado, y le dije, mira el cielo, y dime, ¿qué miras? Y me dijo, las nubes. Ok, pero mira un poco más allá. En otro día vas a mirar las estrellas. Un día claro vas a mirar las estrellas. Y ahora, mira, realmente, ¿qué miras? Y le dije, ahorita no puedes ver las estrellas, pero en realidad sabes que ahí están. Por fe, sabes que ahí están. Y ahí él entendió que aunque no pudo ver las estrellas, él sabía que ahí estaban. Y nomás encontrar esa pequeña, un paralelo, analogía, vi el poder que tienen las historias. Que Jesús conoce al humano, que conoce que nosotros aprendemos mucho por la vista, por el experimentar. Y vi que las parábolas fueron el instrumento apropiado para alcanzar a todos nosotros. Es muy sorprendente poder ver, y tú sabes, mucha gente se detiene, y yo hoy en día aún al estudiar la palabra de Dios puedo ver las parábolas de Él, cada una de sus escrituras, sus palabras, y son tan profundas, como tuvieron gran aplicación para las personas que vivieron en aquel tiempo. Y hoy en día cuando lo leemos no podemos decir que ya se caducaron, ¿verdad? Sino que aún hoy en día tienen más relevancia, sabiendo que estamos más cerca al tiempo del fin. Y es algo que mucha la gente, o doctores de la ley, o muchos estudiantes, por elocuentes que sean, pueden estudiar, hacer diferentes cosas, pero cuando leemos la palabra de Dios, no importa cuántos años tenemos dentro de la iglesia y si acabamos de entrar, las vamos a entender.
Si tenemos muchos años dentro de ella, si seguimos buscando, como aquella parábola del hombre que encontró un tesoro, ¿verdad? Vamos a escarbar más y encontraremos más. Sí. Claro que sí. Van a ser de gran bendición y aún el más elocuente, el más estudiado puede encontrar grandes bendiciones para ellos. Algo que venía a la mente en este momento es poder ver la importancia de cada una de estas para nuestras vidas, cómo a través de las parábolas Jesús nos enseñó acerca de la justicia, de la salvación, del perdón de los pecados, pero más que nada estas también nos ayudan para poder ver en nuestras vidas a nuestro caminar espiritual. Estoy pensando, por ejemplo, la semilla que cayó en los espinos, en las piedras, ¿verdad? Cómo estas parábolas nos ayudan para poder buscar nuestros corazones y saber en dónde nos paramos en nuestro caminar cristiano y seguir avanzando hacia adelante. Y podemos ver, ¿no?, en las parábolas nuestra vida, podemos vernos a nosotros mismos en la parábola. No sé si les ha pasado, wow, ese soy yo, pero también podemos ver a Jesús, ¿verdad? Podemos ver a Dios como, dice, cuando Jesús habló, oh Jerusalén, Jerusalén, dice, cómo te quise agarrar como la gallina cubre a sus pollitos, ¿verdad? Uno ve, ¿alguna vez ustedes han visto una gallina que cuando hay peligro, cuando a veces el gavilán está la gallina sabe, y entonces lo que la gallina hace se lo pone a los pollitos y los cubre, ¿verdad? Porque el gavilán puede venirse y se lo lleva, los cubre, ¿verdad? Entonces uno puede ver cómo Dios es, cómo Dios le importa, ¿verdad? Entonces podemos ver muchas cosas, podemos aprender en la parábola. Amén. Y creo que eso que acabas de mencionar todavía es muy relevante para mí. Una vez me encontraba creciendo, teníamos gallinas, un día se me ocurrió quitarle un pollito a una de estas y más terminé de agarrarlo, lo cual ya venía detrás de mí picoteándome, y creo que es una ilustración buena para mostrar la protección de Dios también para nosotros. Cuando estamos mirando y caminando con Jesús, podemos ver su amor, su misericordia. Él es un Dios tan piadoso que Él no pudo confiar estas hermosas historias, estas hermosas verdades del cielo, ¿verdad?, a cosas que no pudieran entender sus hijos, sino que las puso, las cubrió, las vistió en parábolas tan sencillas que tú y yo podamos entenderlas hoy en día. Que a través del estudio de ellas podemos ganar un entendimiento no solamente de Jesús, no solamente de la salvación, sino del carácter de su Padre. Que sigamos disfrutando estas hermosas enseñanzas y aprendiendo en los pies de nuestro Maestro. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921, o envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Cuando todo el mundo... por ejemplo, a mí me gustan ciertas materias, ciertas clases, pero hay otras clases que no soy bueno en eso. Un ejemplo es química, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo, iba a clase de química y había un montón de letras con números y yo eso no lo entendía. Y mucho más que uno avance y tratan de explicarte algo que necesitas un trasfondo, a saber la información, es muy difícil, ¿verdad? Sí, a mí también me pasó aquí en una de mis clases, cuando recién la empecé a tomar. Era difícil para mí entenderle a este maestro, ¿no? Como tenía que concentrarme mucho para entender, pero poco a poco entendí cómo ya él da esta clase o da clases, cómo él enseña, pues. Entonces ahora ya le entiendo más. Qué bueno. Y creo que cada uno de nosotros nos ha pasado, ¿verdad?, que a veces escuchamos un discurso de un erudito elocuente, formula sus palabras y muchas de las veces son difíciles de digerir. Pero cuando podemos ver esto, me trae lecciones tan simples y tan sencillas que aún el más pequeño de los niños puede entenderlas con plenitud y enamorarse de él. Mi nombre es Leroy Hernández y estoy muy contento de compartir hoy en día una vez más la palabra de Dios con ustedes. Y es nuestro gran anhelo que puedan ser bendecidos grandemente. También con nosotros nos acompaña un buen amigo, nuestro amigo Raúl.
Gracias, Leroy. Sí, mi nombre es Raúl y estoy contento para estudiar las bellas historias que nos ha dado Jesús. Gracias, Raúl. Y también nos acompaña David. Así es, mi nombre es David, estamos contentos y listos para estudiar las parábolas, ¿verdad? Que Dios, a mí me encantan las historias, entonces estoy esperando. Claro que sí. Y de igual manera está con nosotros hoy en día nuestra amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina y también estoy muy contenta, al igual que mis amigos aquí, para abrir la palabra de Dios. Claro que sí. Así que cada uno de ustedes está grandemente emocionados por abrir la palabra de Dios y tal vez por compartir una de sus favoritas enseñanzas que podemos ver a través de la palabra de Dios. Grande alegría a nuestro corazón que hoy en día vamos a poder ver del mejor maestro que ha existido en este mundo, el cual sabe cómo enseñar, ¿verdad? Y cómo sus hijos se entienden. Así es que, sin decir más, David, ¿por qué no compartes con nosotros la lectura para este día? Claro que sí, se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Y dice la palabra de Dios: todas estas cosas habló Jesús por parábolas a la multitud, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: en parábolas abriré mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, eso está citando básicamente el Antiguo Testamento, donde fue una profecía en realidad que Jesús iba a enseñar por parábolas. Es una manera estamos aprendiendo una técnica, que son las parábolas del maestro de los maestros, ¿verdad? Y cuando veo parábolas, me acuerdo como, ¿a quién no le gustan las historias, verdad? Cuéntenos una historia, especialmente de niños cuando... Y antes de comenzar con este estudio vamos a pedir la presencia de Dios en nuestro medio. Así que pedir, Raúl, si puedes acompañarnos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar gracias, Padre, por las parábolas que nos has dado en la Biblia para mantener nuestra atención y para enseñarnos grandes cosas. Por favor, Padre, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Raúl. Al estar pensando en este estudio para el día de hoy, vino a la mente la pregunta es, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez sentado en alguna clase, un mensaje, un sermón, muy elocuente que sea, y al final de la clase o cualquier mensaje que estaban escuchando se quedaron como, ¿qué dijo? ¿O ¿de qué se trató? ¿O no entendieron nada? Sí. ¿Sí les ha pasado? Sí, exacto, eso siempre pasa. Especialmente en las escuelas, ¿verdad? Cuando todo el mundo está lleno de confusión y doctrinas que muchas veces son difíciles de entender, podemos escuchar la voz de Jesús decir, y en parábolas abriré mi boca, y rebosaré cosas desconocidas desde la fundación del mundo. ¿Quieres aprender a sus pies? Acompáñanos a estudiar juntos a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Qué emocionante es poder ver que cuando vemos a la palabra de Dios, Jesús nos enseña con